a Jesús, de dónde provenía, quiénes eran, qué hacían, y él es el que nos da más detalle de este personaje misterioso. Número 1 nos dice el Evangelio de Lucas que nació del sacerdote Zacarías y de su esposa Elizabeth, siendo los dos ancianos ya. Ella ya no tenía su menstruación, era una mujer que nunca había podido dar a luz, y él es visitado por un ángel, quien le dice específicamente cómo se va a llamar su hijo y que era esta persona que iba a llevar el Espíritu de Dios en él. También nos dice que cuando él nace, sus padres lo apartan, quiere decir que él era nazareo. Y esta característica de ser una persona nazareo o un apartado para Dios lo encontramos descrito en el libro de Números, en el capítulo 6, si usted quiere buscar, a principios, los primeros 6 versículos del capítulo 6 de Números, vamos a ver lo que era un nazareo, que era una persona que no se cortaba el cabello, que tenía que alejarse del fruto de la vid y de la uva y del vino, de las pasas, no podía tocar ninguna carne de algo, un animal muerto, no podía, y era una persona preparada específicamente para el servicio de Dios. Vemos también en la Biblia a Sansón, quien era un nazareo. También vemos de Lucas que Dios le llama desde antes de su concepción, como dije, cuando se le presenta el ángel a Zacarías, y que él creció. Dice específicamente Lucas que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día que se presentó públicamente al pueblo de Israel. A mí me llama la atención que en un desierto, una persona formándose en silencio, en soledad, pero oyendo la voz del autor de la verdad. Qué precioso. Por otro lado, Marcos nos dice que él vestía de piel de camello y con un cinturón de cuero, y que comía langostas y miel silvestre. Entendemos que la langosta no es la langosta que conocemos nosotros, ¿verdad? Es más como... Pues no sé qué tipo de langosta será exactamente, pero no es la que comemos nosotros. No creo, usualmente, porque no era un hombre así como... fino no era. De Mateo aprendemos que Juan aborrecía a la élite religiosa, y la élite religiosa le aborrecía a él, porque ese hombre no tenía, como decimos ahora, no tenía pelos en la lengua. Cuando llegaban a él los saduceos, los fariseos, que era la élite religiosa, él de una vez les decía: ustedes son una camada de víboras, ustedes, ¿quiénes se creen que podrán escapar del castigo venidero? Y entonces él era muy confrontativo a toda esta apariencia de piedad, pero en el fondo un corazón lleno de maldad. Y les decía: arrepiéntanse y produzcan frutos que muestren y que hablen verdaderamente de su arrepentimiento. Por esto la gente religiosa le aborrecía. Pero él no era una persona fácilmente, digamos, que lo podían callar. ¿Por qué? Porque Juan vivía en el desierto, número 1, y no era, era un desierto realmente salvaje. Y además tenía todo el cariño de la gente, las masas lo rodeaban, la gente lo protegía, por lo tanto, es algo interesante que vemos aquí de Juan. Pero ¿qué nos dice Juan el evangelista, ¿no? Juan nos dice a nosotros en el capítulo 1, versos 19, cuál era el testimonio de su ex maestro, de Juan el Bautista. ¿Qué es exactamente, cuál es el mensaje? Y lo hace explicándonos que Juan el Bautista vino a ser confrontado por los líderes religiosos que enviaron representantes para preguntarle: ¿tú quién te crees que eres? Para estar haciendo lo que haces y diciendo lo que dices. ¿De quién es esa voz? O sea, ¿quién eres exactamente, no? Y dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy, contestó. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Y él contesta: yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. ¿Quién te crees que eres? Y Juan lleva a la gente sin rodeos a definir quién no es él.
Él no es el ungido, es decir, Él no es el Cristo, Él no es el Mesías que está esperando Israel por siglos. No soy esa persona. 1. 2, no soy Elías tampoco. No, las personas creían que al Elías, que es un profeta del Antiguo Testamento, quien no conoció la muerte, ya que fue arrebatado por carros de fuego, siendo Eliseo el testigo y el que recibió el manto de Elías, ellos pensaban que Juan podría ser ese mismo Elías, quien no había muerto. Entonces por eso le preguntan, ¿eres acaso Elías? Y ellos sabían que iba a venir una persona con un mensaje fuerte. ¿De dónde ellos traerían esta duda o esta curiosidad del personaje? Bueno, hay otro profeta en el Antiguo Testamento que se llama Malaquías. Y en el capítulo 3, en los versos 1 y 2, nos explica de este mensajero que el Señor iba a enviar. Vamos a leer allí. Dice, el Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Y aquí describe su misión o su forma, ¿no? Dice, porque será como fuego de fundidor o como lejía de lavandero. No era un mensajero que viene en sonrisas o suave, venía con un carácter de fuego y de lavar. Y Juan lo que hacía era un bautismo para perdón de pecados. Y él contesta, entonces yo no soy ese mensajero, no soy Elías. No soy Elías, no soy ese que ustedes piensan que va a regresar. Y también él contesta, no soy el profeta. Y se refería a Moisés, a algo que Dios le dice a Moisés. El Señor le dijo a Moisés, yo voy a enviar un profeta que va a introducirlos a ustedes, y va a introducir a tu pueblo a mis palabras, a mi voluntad. Y entonces ellos creían que quizás Juan creía ser ese profeta, ese profeta que iba a ser similar a Moisés. Moisés había escuchado la voz de Dios, los mandatos de Dios y había hecho un pacto con ellos. Y ellos esperaban un profeta que haría lo mismo, que traería una nueva era, que traería un nuevo capítulo en la historia de Israel. Y les dijo, no soy esa persona, no soy ese profeta. Entonces, ¿quién soy? Ellos le dijeron muy bien, le dijeron, entonces, ¿quién te crees que eres? ¿Quién dices tú? ¿Cómo te defines a ti mismo? Y me encanta eso porque Juan contesta refiriéndose a Isaías 40 y les dice, yo soy una voz que habla en el desierto, preparen camino al Señor, allánense, los valles se levanten, las montañas se bajen, quiten las piedras, hagan camino porque el camino es el camino del Rey que viene. Y está hablando de que tendría que haber un sacudimiento, un proceso de purificación, como lo decía también Malaquías, antes de que viniera el Mesías prometido, un arrepentimiento que iba a producir que los corazones de Israel estuvieran listos para recibir al Mesías. Y Juan dice, yo soy una voz que predica en un lugar desierto y en desorden. Pilas, dirían allá en Colombia, preparen el camino, preparen sus corazones. Y díganme si eso no fue lo que Juan el Bautista hizo. Juan el Bautista dijo, arrepiéntanse porque el reino ha llegado, arrepiéntanse porque está a las puertas. Y la gente venía a bautizarse confesando sus pecados. Y me encanta, ¿por qué? Porque a mí me enseña algo. Me enseña que así como Jesús respondió a la generación de líderes que le preguntaron quién eres, respondió a la gente con la palabra. Siempre él definió su ministerio y su vida en relación a la palabra, lo que el Padre decía de él. Juan el Bautista hace lo mismo. Juan dice, ¿quién soy yo? Bueno, Isaías 40 dice, ¿quién soy yo? La palabra y el llamado que Dios me hizo es lo que me define a mí. Es una pequeña lección práctica, pero me parece muy importante recordar que bien haríamos todos nosotros si nos definiéramos a nosotros mismos
no por nuestro pasado, no por lo que la gente opina de nosotros, ni siquiera por lo que yo pienso de mí, sino por lo que Dios dice de mí, lo que Dios dice de tu persona. Y por eso es indispensable conocer la palabra del Señor, conocer las promesas de Dios, conocer quién dice Jesús que yo soy, como una nueva creación que Él ganó. Y eso creo que me parece precioso y valioso en la vida de Juan. Ahora, una vez contestando así los versos 24 al 28, entonces viene el cuestionamiento. Bueno, entonces, ¿por qué tú bautizas? ¿Quién te da a ti la autoridad para hacer eso que estás haciendo? ¿Y por qué bautizas? Y él dice, yo bautizo con agua. Les advierto, estoy haciendo algo que les parece loco, pero viene algo todavía más inusitado. Dice, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen todavía y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Y Juan contesta que su bautismo es un bautismo de preparación a algo mucho más grande, que su bautismo es un bautismo de purificación, pero viene un bautismo de vida, que Él usa el agua, pero el que viene usará el fuego, que Él usa un elemento físico, pero el que viene va a traer el elemento poderoso y sobrenatural de Dios mismo, Espíritu Santo, a la vida de la gente. Y dice, es tanto más grande el que viene después de mí, que yo no soy digno siquiera de amarrarle los cordones de sus sandalias o las correas de sus sandalias. Y se está refiriendo a un modismo que en la mente de los judíos iba a ser muy claro. Miren, los discípulos de un rabino eran siervos de ese rabino, eran personas que se encargaban de las cosas de su casa, de prepararle comida, todo lo que un rabino pudiera necesitar. Los discípulos de ese rabino lo hacían y de paso aprendían de él, de todo ese conocimiento y riqueza espiritual que tenía ese rabino. Y ese fue Juan, el apóstol después, que fue discípulo de Juan. Y Juan dice que él está tan por debajo de ser siquiera discípulo del que viene. Él más bien ni sería digno de hacer lo que un esclavo, solo un esclavo puede hacer, que es amarrar las correas de los zapatos de un rabino. Un discípulo de un rabino jamás tendría que amarrar las sandalias de un rabino. Juan dice, yo ni siquiera eso. Si tomara la posición de un esclavo, ni siquiera soy digno de ser esclavo del que viene. Y ahí lo que hizo otra vez fue lanzar un mensaje claro. Prepárense porque el que viene escapa a todo lo que ustedes puedan imaginar. Qué precioso. Tremendo, ¿no? Esto, increíble. Y hace esa gran diferencia entre el discípulo y uno que es esclavo también, y aún así él se pone en esa perspectiva. Hay más abajo todavía. Más abajo. Se me parece mucho a Pablo también, quien cuando va escribiendo sus cartas y él saluda, él decía Pablo, apóstol de Jesucristo, en unas empezó, pero conforme él va avanzando, después decía Pablo, prisionero por causa de Cristo, y después decía Pablo, esclavo de Jesucristo. Sí. Se iba poniendo cada vez más chiquito, porque conforme más te acercas a tu maestro, más te das cuenta de quién eres tú, su discípulo. Y sin embargo, no es falsa humildad, no es ponerme de alfombra. Vamos a ser claros acá. Cualquiera de nosotros como seres humanos que somos, cuando hablamos del autor de la vida, podemos ser alfombra de Él y menos que eso, porque Él es el dueño de todas las cosas. Pero no se trata de bajarnos por debajo de quienes somos. No, ellos están, como lo dijiste de una manera increíble, es que a la luz del conocimiento de quién es Él, yo voy bajando, tengo que irme poniendo en perspectiva. Juan estaba en perspectiva. Y entonces, no es falsa humildad, es la verdadera humildad. Es reconocer quién es Él y quién soy yo. Porque Juan lo dice. No es que Él se está diciendo, soy un cero al revés. No, Él está diciendo, yo soy una voz en el desierto. No soy el protagonista del siguiente capítulo. Soy voz. Una voz, la voz que le prepara el camino a Él. Yo sé quién soy lo que Dios dice que soy. Dios me mandó como la voz que prepara el camino y punto. Y estoy bien con eso, ¿no? Pero aquí el protagonista es el que viene.
Entonces podemos aprender 4 verdades de esta respuesta de Juan, 4 verdades que nos sirven a nosotros, los discípulos de Cristo, para ejercer un ministerio eficaz. Así que toma nota de esto. La primera verdad que aprendemos de Juan es que Juan fue una lámpara, no fue la luz. Juan fue una voz, pero no fue el logos, no era la palabra, y eso él lo tenía bien claro. Oswald Sanders, este tremendo hombre de Dios en el siglo anterior, él escribe a los líderes y dice: el líder es más exitoso si apega el afecto de sus seguidores más a Cristo que a sí mismo. Vamos a ser más exitosos como líderes cristianos cuando enamoramos a nuestra gente, a las personas, a ese amado Jesús, no cuando las hacemos dependientes de nosotras, no cuando decimos, ay, es que si el pastor ora, si el pastor va, no, hay que siempre apuntar, Cristo es todo, Cristo es suficiente, y enamorarlos a Él. Nuestro mensaje siempre debe apuntar. Nuestro púlpito es el lugar, es una lámpara desde donde la luz verdadera brilla. Me encanta esta imagen. Luego, es bellísimo porque él, lo decía hace un rato también, él decía, yo soy una o la voz que habla en el desierto. No, él decía, yo soy una voz. Yo soy una voz que habla en el desierto. Y es tremendo porque, claro, él se refiere a que él tiene una parte en el plan de Dios. Él tiene un título que es, exacto, yo soy esa voz, pero no soy la voz, es no más, soy el único mensajero. exacto, tengo un papel en el plan de Dios, pero vuelvo a decir, apunto hacia una cosa más importante que yo. Y me refería o quería referirme a que en una época en la que parece que para los seres humanos y nosotros los ministros es tan importante que nos llamen por nuestro título, para mí Juan es un ejemplo, ¿no? O sea, él sabía que era un profeta, él era un profeta. Jesús ni dijo, es el profeta dice, más grande que ha existido. Y ni siquiera dice, soy un pero profeta. Pero él no dice, yo soy él, o soy un profeta. Pudo haber dicho eso como más humildemente, soy un profeta de los muchos que... No, ni siquiera dice, yo soy esa voz que tiene que preparar el camino. Sé quién soy, pero estoy ubicado. No estoy buscando el título ni el reconocimiento de ustedes. Estoy ocupando mi lugar. Para mí es un ejemplo. Wow, yo creo que de esa verdad podemos nosotros ser libres de la envidia, ¿verdad? Porque cuando yo entiendo mi parte en el reino de Dios, tengo que entender que hay otras partes, hay otras voces. Bendito Dios que hay otras voces para que este mensaje pueda llegar a más personas. La segunda verdad que aprendemos de Juan el Bautista es que Juan fue útil, pero no fue indispensable. ¿Qué cuidado debemos tener con esto? Creernos indispensables en el reino de Dios. A veces tenemos la certeza de que si no estamos en algún lugar, las cosas no van a funcionar. Como líderes, nosotros tenemos que asegurarnos y confiar que el Espíritu de Dios está en otras personas y que también les está levantando para hacer una buena tarea y llevarlo bien. La tercera verdad que vemos es que Juan fue eficaz porque permaneció humilde. Es eso que tú estás hablando. Juan fue eficaz, cumplió efectivamente el propósito por el cual había sido enviado. ¿Cuál era el propósito? Preparar el camino. Y esto nos podemos ubicar la idea de alguien que prepara el camino. Y es que desde la antigüedad, cuando los monarcas se disponían a viajar a otras ciudades, tenían que enviar precursores para que prepararan el camino, para que se aseguraran que el carruaje del rey pudiera llegar con éxito a su destino. Entonces limpiaban las sendas, se aseguraban que la trecha estuviera completa, que no hubiera un árbol tirado, algo que atrasara el camino de este monarca. Hasta el día de hoy, un presidente nunca va a viajar a otro lugar sin avisar y mandar precursores. Juan hizo esa labor. Su misión era prepararle el camino al rey de reyes. Y bueno, cuarta verdad, Juan era extraordinario, pero era solo un humano quien necesitaba a su Salvador. Y aquí vemos que por más extraordinario, así como dijo Jesús en Mateo 11:11,
que no ha habido ningún hombre como él, por más extraordinario que fuera, es un humano y necesita a su Salvador. Y como humano, a veces lidiamos con situaciones difíciles en el ministerio, porque el ministerio de Juan era muy exitoso hasta que fue apresado por Herodes, y cuando él está en la cárcel y no ve que va para ningún lado ese encarcelamiento, entonces él manda a 2 discípulos, los manda a preguntar y a decir, ¿pueden ir a donde el Mesías y preguntarle si es realmente él o si esperaremos a otros? El mismo que había apuntado a decir que él era el que preparaba el camino, tiene dudas, tiene su crisis de fe en esos últimos momentos, y Jesús contesta a sus mensajeros y lo lindo es que sana delante de ellos a personas y hace milagros, y entonces se voltea a ellos en Lucas y les dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Y añade Jesús, dichoso el que no tropieza por causa mía. Le está diciendo, Juan, resiste, no tropieces por mi propia causa. Y en ese sentido vemos la humanidad de Juan, pero también cómo puede uno superar la crisis o la prueba por el mismo ministerio, poniendo los ojos en lo que Jesús sigue haciendo. Y que es bellísimo meditar en esto, y cómo la palabra tiene tanta riqueza para recordarnos a todos nosotros. No se espera de nosotros que seamos perfectos, no se espera de las personas que sirven a Dios. Qué bueno saber en esta época en la que vivimos que no es que un pastor sea más que una persona que sirve en otra área de la iglesia, no es que las personas que estamos dedicados completamente, digamos, al servicio de Dios, seamos más importantes. Bendito sea Dios que Martín Lutero nos recordó a todos que todos somos sacerdotes de Dios. Esa es una bendición. Pero cuando pensamos en lo especial que es servir a Dios con toda tu vida y tener personas que pueden dedicarse solo a enseñar la palabra de Dios o solo a pastorear o lo que fuera, qué importante es entender que esas personas son seres humanos como todos los demás. Y vamos a batallar y vamos a tener áreas en las que necesitamos depender más de Dios, y el lugar de nosotros como pueblo de Dios no es levantar a estas personas, es reconocer que esos también necesitan oración, que esos también van a tener sus luchas y necesitan apoyo. La segunda parte de este capítulo que vamos a cubrir hoy, versos 29 al 34, se refieren al momento en que Juan presenta abiertamente a Jesús. Y dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se le acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Y hay 2 títulos tremendos que le da a Jesús, Hijo de Dios y Cordero de Dios. En la liturgia cristiana por siglos, esa palabra, esa frase, ese título, Cordero de Dios, la hemos usado para referirnos a Jesucristo. Agnus Dei, que quiere decir el Cordero de Dios. Ahora, hay personas que han discutido también por décadas por qué Juan, de dónde Juan el Bautista o Juan el Apóstol agarra el título Cordero de Dios para referirse a Jesús como aquel que quita los pecados del mundo. Si en la antigüedad se discute, aún en la ley de Moisés, lo que se usaba para ofrendas por los pecados eran toros y eran chivos, carneros. ¿Por qué se refiere a un cordero en particular? ¿De dónde podría sacar esa idea? Si es alocada, Juan el Bautista, ¿de dónde saca semejante cosa? Bueno, hay algunas personas
que nos recuerdan que en Isaías, estudiosos, en Isaías 53, cuando se profetiza acerca del Mesías, se habla de que el siervo sufriente, que será herido, que será golpeado por nuestras rebeliones y sobre sus espaldas llevará las marcas de su sufrimiento. Ese siervo sufriente, el Mesías que vendría, era comparado a una oveja que iría al matadero callada, como cordero llevado al matadero. Es una de las referencias que entendemos que justifican ese título. ¿De dónde será que viene también ese concepto? Bueno, recordarán ustedes también que cuando Abraham, yéndonos bien atrás, cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a Isaac y sube al monte Moriah, el Señor lo detiene cuando está a punto de sacrificarlo y Abraham da gracias y el Señor le dice, conozco que me temes, que no me has rehusado ni a tu propio hijo. Y de pronto ve a un carnero enredado, con sus cuernos enredados en un arbusto, que toma el lugar de su hijo. Y allí vemos el concepto de un cordero que sustituye, que toma el lugar de otro que iba a morir. Ese es el mensaje de Juan el Bautista. Otra referencia también puede ser la Pascua. Se acordarán ustedes que cuando el ángel de la muerte venía sobre Egipto e iba a acabar con el primogénito de cada hombre y cada bestia en la nación, en el imperio, Israel fue protegido y salvado y perdonado de ese juicio cuando mataron un corderito y pusieron la sangre en los dinteles de las puertas y comieron aquel cordero. Y por causa de ese cordero o de su obediencia, la sangre de ese cordero los libró a ellos de la muerte. Ese es el cordero, ese es el mensaje que Juan, el que prepara el camino, nos traía. Hay uno que va a tomar el lugar de todos nosotros, va a sustituirnos en el juicio contra el pecado y va a quitar el pecado de en medio, y este es el Hijo de Dios, el Cordero del mundo. Qué precioso esto que hemos aprendido sobre el Cordero de Dios y los diferentes tipos de sacrificios y lo que representaba, ¿no?, el ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo. Seguimos adelante con la tercera parte del estudio y es los alcances de esa voz. Juan el Bautista tenía una voz y un llamado a las masas, como quizá alguna de las personas en el Nuevo Testamento, Pedro, cuando predicó y se convierte en 3,000, y aún en el día de hoy vemos personas como Billy Graham. Pero vamos a ver del versículo 35 al verso 51, que son los últimos capítulos, cómo estas voces son mostradas en estos últimos versículos para llamar Jesús a sus discípulos y cómo podemos nosotros usar ese mismo ejemplo para llamar a otros discípulos de Jesucristo. Ese es nuestro trabajo, anunciar, ser la voz para otras personas y anunciar las buenas nuevas. Entonces vemos en el versículo 35 al versículo 39, dice, al día siguiente de nuevo estaba Juan con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús, al darse vuelta y ver que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde moras? Y él les dijo, vengan y vean. Por lo tanto, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Se dice que los primeros 2 versículos, lo que nos está mostrando aquí es Andrés, nos hace nota de Andrés y del mismo Juan, el evangelista. Entonces, vemos cómo él llamó primero a estos dos discípulos. Después vamos a ver la segunda voz y es la voz personal. Y esa voz la vemos en los versículos 40 al versículo 42. Dice, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Él lo llevó a Jesús y al verlo Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que significa piedra. Esta segunda voz es la voz personal. Todos tenemos un amigo cercano o un familiar quien nos conoce y al que puede ver el testimonio y puede creer, alguien que respeta, que sabes quién eres tú
y que tú puedes ser esa voz para que se conviertan. Y este es un Andrés quien va a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Cristo, y lo atrae. Qué precioso ministerio podemos tener nosotros con las personas. A veces los familiares son los más difíciles, ¿cierto? Sí, y les es más difícil precisamente por la familiaridad, aceptar que hubo un cambio en mí, o que lo que yo estoy diciendo es tal, ¿no? Y es tal como es. Y por eso el encuentro de este discípulo, o la invitación de este discípulo hacia Simón, tiene que encontrarse con un Jesús que le habla directo al corazón y le dice, tú eres esta persona y te llamas así, pero te voy a dar un nombre nuevo. Y lo introduce a una dimensión en su vida que nunca imaginó que iba a tener, ¿no? Exacto. Entonces, simplemente tenemos que animarnos y seguir siendo esa voz a las personas que nos conocen, y confiar a llevarlos a ese encuentro con el Mesías, para que sea Él quien transforme y los convenza de que Él es el Redentor para cada uno de ellos. La tercera voz que nosotros podemos ser y con la cual nos podemos identificar es la voz del contacto. Y entonces seguimos leyendo en el capítulo 1 de Juan, verso 43, dice, al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Voy a parar allí. La evangelización por contacto, o la voz del contacto, es una voz circunstancial. ¿Por qué digo esto? Cuando se mira y se estudia la palabra que Jesús encontró o halló a Felipe, vemos a un Jesús que está de paso. No se ve que es una persona que él conocía de antes, no era una persona cercana, sino que se da una breve conversación que es la que basta para que Felipe tome la decisión de seguir a Jesús. Felipe, a su vez, después va y busca a Natanael, porque también le conoce, es un amigo, es una persona que sabe que está anhelando a ese Mesías. Pero al detenernos un poco acá en la evangelización por contacto, la voz del contacto, es una voz circunstancial. De pronto estás en un lugar, llegaste, recuerdo a un amigo de nuestra iglesia cuando vino Harvey, y él estaba ayudándonos aquí en la casa, y había un vecino que estaba de viaje, y de hecho cuando llega, él no sabía que su casa se había inundado, y cuando ese señor llega, aquí está este amigo, y va y le ayuda también. Y en ese momento ese hombre estaba pasando por un diagnóstico, le acababan de dar un diagnóstico de cáncer. Y este hombre de Dios apenas lo vio y escuchó su historia, le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar con esto, con ayudarte a limpiar tu casa, pero necesito orar por ti, voy a estar orando por ti. ¡Qué increíble! Una casualidad, una circunstancia que hace que alguien venga con una necesidad y que tú le puedas compartir. Muchas veces es alguien en un avión, ¿verdad? Nos ha pasado. Nos ha pasado. Para buen testimonio, a veces para no tan buen testimonio. Esa es una historia que les vamos a contar otro día. No, los vas a dejar picados, ¿verdad? Estábamos saliendo de Argentina precisamente y hemos hecho chiste con eso muchas veces, porque se nos dan muchas oportunidades para encontrar personas que están en situaciones de necesidad, y esta persona, al entrar al avión, esta persona está muy nerviosa porque nunca ha volado o le da mucho miedo volar. Entonces está allí con unas imágenes religiosas en sus manos y muy preocupada. Y cuando nos sentamos al lado de ella, pues mi esposa de inmediato aprovecha la oportunidad y le habla y le dice, mire, usted está tranquila. Claro, la voz circunstancial. Yo vi el momento perfecto. Yo dije, esta señora viene muy tensa. Yo voy a estar aquí diciéndole, no te preocupes, nosotros somos pastores. Claro, porque yo la vi con un montón de estampitas, sí, y orando y así. Yo le dije, mira, pon tu confianza en el Señor. Te está hablando una mujer que es una pastora, el Señor tiene propósitos. Y entonces... Y bueno, nada. Y yo comienzo a explicarle desde mi vasta experiencia volando, que tranquila, que mira que se va a mover un poco, porque cuando sales de Buenos Aires hacia los Andes y llegas cerca de los Andes, pues
hay corrientes muy fuertes de viento y el avión se va a mover, pero que no pasa nada, que eso es normal, ella va a estar bien. Pero bueno, que se mueve fuerte, ¿verdad? se mueve fuerte y sí, la verdad es que sí, le advertí. Pero cuando aquel aparato arranca por ahí, subimos y llegamos a ese punto, aquellas turbulencias fueron tan tremendas que aquí el pastor de ustedes, yo me agarré de la silla del frente y comencé Jesucristo y comencé a orar. Y la señora comenzó con sus cosas en las manos. Y aquí está mi esposa en medio de estas dos personas en una crisis, uno orando y la otra con sus cosas. Y ella me dice, pero Danilo, yo no, espérate, déjame tranquilo que yo necesito orar. Es que yo le dije, Danilo, por favor disimula, ¿no ves que le acabo de decir que somos pastores? Dice, ¿a mí qué me importa lo que ¿para qué le estás decir? diciendo que somos pastores? Yo lo que necesito es estar déjame tranquilo, orar. ¿verdad? ¿No? Dios nos pone en unas situaciones que a veces ni imaginamos, la verdad, ni imaginamos. Y al ver hacia atrás nos damos cuenta que en esa situación había una persona a la que Dios necesitaba que fuésemos la voz de Él para esa persona. Y qué importante leer eso. Claro. Qué importante cuando nosotros vivimos la vida, trabajamos, salimos, pedirle al Señor, Señor, si tienes una persona, si me encuentro con una persona, dame la gracia para leer ese momento. Exacto. Y poder aprovecharlo. Algunos vamos a tener, como lo dijo Gloriana, la voz de Juan desde un púlpito a multitudes, pero eso no todo lo tenemos. Y bendito sea Dios cuando tenemos esa gran oportunidad y la aprovechamos. Otros, cada uno de ustedes y sus servidores, tenemos la oportunidad de ser esa voz personal para nuestra familia, aunque sea difícil, aunque no reciban fácilmente, pero ese es nuestro lugar. O nuestros amigos. O nuestros amigos, que a dónde vamos a llevar o a dónde va a llegar el Evangelio si cada uno de ustedes solo depende de personas que estamos en un púlpito o del pastor que está en la iglesia. El Evangelio no va a continuar, no va a llegar a donde tiene que llegar, va a llegar porque tú tomas tu lugar también, como lo hizo Andrés, como lo hizo Juan, que se fueron y a su familia le hablaron y le dijeron, mira, este es el Cristo y te voy a mostrar lo que conozco de Él, lo que he vivido. Pero también todos nosotros tenemos que orar que cada día en la compañía, en la universidad, en el taller, cuando tomamos un avión, donde sea que estemos, que Dios nos dé la gracia de aprovechar esos contactos divinos, esos encuentros para poder llevarle a alguien la voz que nos alcanzó a nosotros alguna vez. A mí me alcanzó el Señor a los 9 años a través de una estudiante de instituto bíblico, muy jovencita, que decidió hacer un club bíblico, un club de verano de Biblia, no en el patio de una casa de alguien, sino en los parques. Y a los parques se fue a cantar. Y ahí en el parque estaba yo y estaba mi hermana. Y yo bendigo al Señor por esa persona que fue como un Andrés, que fue como un Felipe, que fue a buscar a Natanael. Y Jesús le dijo, Natanael, yo te conozco mejor de lo que tú crees. Y ahí has entrado a la cuarta voz, que es la voz de la palabra. Que es la voz de la palabra. Sí, donde dice el Señor, Felipe va a buscar a Natanael y entonces le dice Jesús, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres hijo de Dios, tú eres el Rey de Reyes. Jesús le responde y le dice, ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. De cierto les digo que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y así terminamos. ¿Qué le está diciendo Juan a Natanael? Hay algo que conoce Dios, hay algo, el poder de la palabra de Dios, que revela cosas que solo tú sabes que tú estabas viviendo. El Talmud, que es el libro escrito por los eruditos judíos, decía o animaba a los hombres de Dios a estar debajo de un gran árbol todos los días, aunque fuera una vez al día, para que se sentaran allí a meditar en la palabra de Dios. Natanael, de quien dice Jesús que realmente es un verdadero israelita, un hombre que amaba la ley de Dios, no por la rigurosidad de la ley, sino porque amaba realmente a Dios y su palabra.
Él procuraba diariamente estar siempre debajo de esa higuera. Seguramente estaba leyendo cuándo vendrá Señor, seguramente estaba leyendo las palabras del profeta, anhelando al Mesías, y por eso Jesús le apunta. Esa es la voz de la palabra. Por eso hay un ministerio que nace hace unos cuantos años, no tengo exactamente cuánto es que nace el ministerio de los Gedeones, y ellos fueron dos hombres de negocio, obviamente en el siglo XX, en los años 1980, creo que es que nace el ministerio, donde ellos testificaron, dos hombres de negocios que encontraron la palabra de Dios, y al leerla, la palabra misma les compartió el evangelio. Tenemos un amigo en nuestra iglesia quien en la cárcel no conocía, súper cerrado al Señor, y alguien le deja una Biblia, y él lo único que hacía era leer el Nuevo Testamento, y lo leyó 3 veces. A la tercera vez que lo lee, él tiene una visión del Señor Jesús y cae de rodillas y entrega su vida a Cristo. La misma palabra de Dios es una voz, es la mejor voz, es la que está viva y es la que es eficaz. Así que no olvides que no importa cuál sea, de pronto si es circunstancial o si es una voz personal, pero esa voz siempre debe contener la palabra de Dios. Me llama la atención que el capítulo y el mensaje de Jesús a Natanael termina con esa descripción del cielo abierto y ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, dice él. Y yo me pregunto, es una conjetura de aquí de mía, pero yo me pregunto si Natanael no estaría reflexionando en aquel pasaje del patriarca Jacob cuando se quedó dormido ahí en un lugar solitario y tuvo aquel sueño en donde vio que la piedra sobre la que dormía, sobre ella había una escalera que conectaba al cielo, y vio al Señor arriba en el cielo que le decía: yo soy el Dios del pacto, soy el Dios de Abraham, soy el Dios de tu padre, soy tu Dios, y no te dejaré hasta que yo cumpla las promesas que le di a este pacto. Y cuando Jacob despierta de aquel sueño en donde veía ángeles que subían y bajaban sobre esa escalera, levantó un altar y dijo: wow, este lugar es terrible, este lugar es casa de Dios y yo no lo sabía. O sea, el cielo y la tierra se conectan en este lugar. Y le hizo promesas a Dios y le dijo: Señor, si tú me acompañas y cumples lo que has dicho, yo te voy a adorar a ti toda mi vida, vendré a este lugar, levantaré un altar, te honraré con todo lo que tú me des. Y eso lo cumplió también. Aquel lugar llegó a llamarse Betel, casa de Dios. Qué curioso que Jesús le diga a Natanael: tú vas a ver que ese sueño, esa visión se cumple delante de tus propios ojos, porque a partir de ahora el cielo va a estar abierto, porque yo estoy aquí. Y tú vas a ver el poder de Dios manifestarse a través de que es la casa de Dios entre los hombres, que es Jesucristo, el que ustedes esperaban. Yo no sé si sería que Natanael estaría también en una circunstancia como la de Jacob, deseando promesas que no veía cumplidas, quizás anhelando al Mesías y diciendo: Señor, ¿dónde estás en medio de todo este desastre? Phantom thoughts, chasing fears they never knew. Where do we go from here? In a world so unclear, voices call from the abyss. Is there something we miss? Synthesizers brief inside, heartbeat in electric hum, fragments of a shattered mind, rhythms start to spirits numb. In the silence, can you hear harmony with every tear? Symphony of restless souls, an eternal burning cause. Where do we go from here? In a world so unclear, voices call from the abyss. Is there something we miss? City lights start to fade away, sun peeks through the hazy sky, a chance to break the endless chase, a moment for a single sigh. Maybe this is where we start, a brand new map within our hearts. The whispers turn to guiding stars, embrace what's true.
adventures to explore. The ghosts of yesterday